En la historia del cine mexicano existen relatos que brillan bajo los reflectores, pero también hay episodios que quedaron enterrados entre silencios convenientes y verdades incómodas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos capítulos oscuros que, durante décadas, apenas se mencionaron en voz baja dentro del gremio artístico. Una historia donde el poder, el orgullo y la justicia se entrelazaron de forma peligrosa, poniendo en juego no solo una carrera legendaria, sino la integridad de todo un sistema. Prepárese para conocer los hechos que rara vez aparecen en los homenajes oficiales y que revelan el lado más complejo de una figura consagrada del cine nacional. Pero el verdadero impacto de aquel 7 de octubre no terminó con el enfrentamiento en el rancho. Lo que siguió fue una operación de encubrimiento tan meticulosa que durante años logró borrar cualquier rastro oficial del suceso. En cuestión de horas, la versión del infarto comenzó a circular entre autoridades locales y prensa. No hubo peritajes difundidos públicamente, no hubo interrogatorios conocidos, no hubo carpeta de investigación visible. Todo fue absorbido por una maquinaria que sabía exactamente cómo proteger a uno de los rostros más emblemáticos del cine nacional. En el México de 1962, donde el poder político estaba sólidamente concentrado y las lealtades se pagaban con favores, callar podía ser más rentable que investigar. Y Pedro Armendáriz, convertido ya en símbolo internacional del carácter mexicano, no era una figura que el sistema estuviera dispuesto a sacrificar por un conflicto patrimonial. Mientras tanto, en el ámbito artístico, la noticia extraoficial comenzó a correr como pólvora, aunque siempre en voz baja. Técnicos, asistentes y actores secundarios hablaban entre susurros en los pasillos de los estudios. Se comentaba que Pedro llevaba meses consumido por la ira tras perder el litigio legal, que había intentado por todos los medios recuperar el rancho por la vía institucional, que se sentía traicionado no solo por Carlos Roberto Gil, sino por un sistema que, según él, había permitido una maniobra legal injusta. Recordemos que Pedro había adquirido aquella propiedad en efectivo, confiando en acuerdos que, en ese tiempo, muchas veces se formalizaban con premura y sin el blindaje jurídico que hoy consideraríamos indispensable. Cuando descubrió que los documentos oficiales no lo respaldaban, el golpe no fue únicamente económico, fue moral. Para un hombre de carácter fuerte, criado en una cultura donde el honor tenía un peso determinante, aquello se convirtió en una afrenta personal. La mañana del enfrentamiento no fue un arrebato improvisado, según quienes reconstruyeron la historia años después. Su llegada al rancho, vestido con impecable sobriedad, acompañado por personas de confianza, parecía más una declaración de autoridad que una visita casual. No hubo escena prolongada, no hubo escándalo previo que alertara a los vecinos. Fue un acto rápido, directo, decidido. Y ese detalle es el que más inquietó a quienes lo escucharon de labios de testigos: la ausencia de vacilación. Después, el silencio. Los trabajadores mantuvieron la versión oficial. Las actas no reflejaron violencia. La prensa no cuestionó. El país siguió adelante como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a emerger grietas en esa narrativa perfectamente sellada. En la década de los 70, cuando nuevas generaciones de periodistas se atrevieron a revisar archivos olvidados y a entrevistar a habitantes del Estado de México que aún recordaban el episodio, aparecieron testimonios coincidentes, campesinos que aseguraban haber escuchado el disparo, personas que afirmaban que aquel día no hubo sorpresa médica alguna, sino una confrontación directa. Aunque nunca se logró abrir un proceso judicial retroactivo, las versiones orales empezaron a tejer una historia paralela a la oficial, una historia que no aparecía en homenajes ni en documentales conmemorativos, pero que sobrevivía en la memoria colectiva de quienes habían estado cerca. Lo más perturbador es que, pese a esos rumores persistentes, la figura pública de Pedro Armendáriz no se derrumbó. Continuó siendo convocado a proyectos importantes, siguió siendo respetado dentro y fuera del país, y su nombre permaneció asociado a disciplina, profesionalismo y talento. Esto nos obliga a reflexionar sobre la relación entre fama y poder en aquella época. ¿Hasta qué punto la industria necesitaba preservar intacto a su héroe? ¿Cuántas verdades incómodas fueron archivadas para no afectar la estabilidad de una narrativa nacional que todavía se sostenía en los últimos destellos de la época de oro? También es importante comprender que el México de esos años funcionaba bajo códigos distintos a los actuales. El acceso a la información era limitado, los medios estaban fuertemente alineados con intereses políticos y la figura del ídolo popular
tenía un valor estratégico. Proteger su imagen significaba proteger una parte del orgullo cultural del país. Y en ese contexto, un conflicto por un rancho podía convertirse en un asunto de Estado si amenazaba con desmoronar un símbolo. Hoy, más de 6 décadas después, la historia sigue envuelta en una bruma de versiones encontradas. No existen documentos públicos que confirmen cada detalle, pero tampoco desaparecen los testimonios que apuntan a una verdad distinta a la oficial. Y es precisamente en ese espacio gris donde esta historia cobra fuerza. No se trata únicamente de un conflicto por tierras, se trata de poder, honor, orgullo herido y de un sistema capaz de moldear la realidad pública según sus intereses. Así, la figura de Pedro Armendáriz queda suspendida entre la leyenda y la controversia. Admirado por generaciones, respetado por su legado cinematográfico, pero también rodeado por una sombra que nunca terminó de disiparse del todo. Porque cuando el poder y la fama se entrelazan, la verdad rara vez es sencilla y casi nunca es completamente transparente. Si le interesa conocer las historias que no siempre se cuentan, los episodios ocultos detrás de las grandes leyendas del espectáculo y los sucesos que marcaron en silencio a las figuras más emblemáticas del cine y la televisión mexicana, le invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Su apoyo nos permite continuar investigando en archivos, periódicos y testimonios olvidados para traerle contenidos que invitan a la reflexión y al análisis profundo. Déjeme también su opinión en los comentarios. ¿Cree usted que la verdad siempre termina saliendo a la luz? Nos vemos en el próximo video.